Hola, ¿qué tal? Voy a contaros una historia. Muchos hospitales en el mundo han escuchado historias que desafían nuestra forma tradicional de entender la vida. Hace algunos años un médico relataba el caso de un paciente que había sufrido una parada cardíaca. Durante varios minutos los monitores indicaban que su corazón se había detenido. Cuando finalmente lograron reanimarlo, el paciente contó algo que dejó a todo el equipo en silencio. Dijo que había sentido una profunda paz, que había percibido una luz y que en aquel momento comprendió algo que nunca había entendido antes, que lo único verdaderamente importante en la vida era el amor que damos y el amor que somos capaces de compartir. Desde entonces su vida cambió por completo. Historias como estas se repiten en distintos lugares del mundo y nos invita a hacernos preguntas que van más allá de la medicina o de la ciencia. Preguntas sobre la conciencia, sobre el sentido de nuestra existencia y sobre lo que podría haber más allá de la vida tal como la conocemos. Hoy tenemos la oportunidad de reflexionar sobre todo ello con una persona que ha dedicado años a estudiar, escuchar y comprender estas experiencias y que vamos a presentar en estos momentos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al espacio de entrevistas titulado Espiritismo y Ciencia, patrocinado por SEO, Sociedad Espírita por la Unión. Nuestra invitada de hoy ha dedicado más de 3 décadas en la medicina del sector público como especialista, en anestesiología y reanimación. Sin embargo, tras 32 años de práctica clínica, decidió dar un paso valiente, transitar de la medicina del diagnóstico a la medicina del alma. Licenciada en Medicina y Cirugía y experta en disciplinas como la homeopatía y la medicina holística, hoy centra su labor en lo que ella llama la medicina del ser, donde lo más importante no es la enfermedad, sino lo que la persona siente, piensa y desea. Como presidenta de la Fundación ICLOVI y pionera en el estudio de la conciencia y del duelo, nos presenta su obra Más allá de la vida, escrita junto a su marido Xavier Belo, que es este libro. Muy interesante y desde luego muy instructivo. Un proyecto puramente solidario cuyos beneficios se destinan íntegramente en la investigación de experiencias cercanas a la muerte. Damos la bienvenida a una mujer que nos enseña que la ciencia y la espiritualidad pueden caminar de la mano. Bienvenida, doctora Luján Comas. Pues muchas gracias, Antonio, por invitarme aquí a esta charla con todos vosotros y estoy encantada. Y sí, el hombre es trascendente y sí, la espiritualidad ha de unirse a la ciencia. Claro, han de ir de la mano. No se puede separar una parte de la otra. La ciencia materialista es la que divide, separa para poder entender, pero el hombre es algo mucho mayor que la suma de partes, ¿no? Y en esa ciencia se olvida sentimientos, pensamientos, todo aquello que experiencias, no, eso no sirve. Es lo más estricto de la materia, sí, y lo otro no. Pero un ser humano sabemos que tiene sentimientos y pensamientos. Y un ser humano ante una cosa reacciona de una manera y ante la misma cosa otra persona reacciona diferente según su experiencia de vida, ¿no? Así es. Y además siempre está el observador que es capaz de mi impulso me haría actuar así, pero detrás está mi observador, mi esencia, que decide otra manera o no reaccionar.
Pues de esto trata, ¿no? Yo creo que es ya empezar a unir la espiritualidad con la ciencia. Allan Kardec luchó por eso, porque tuviera que la ciencia y la espiritualidad, todo tenía su relación y que no fuera separada, sino que se uniera. Y es lo que intentamos, pues, tratar de que todo sea en ese contexto de unidad, que como la energía o la ley de Dios o como quiera que se llame, es toda unión. Unión con la naturaleza, unión con el hombre, unión con los animales, todo, en ese Pero eso sentido. está demostrado por la ciencia. Ahí Es está. el entrelazamiento cuántico. Absolutamente todo y todos estamos unidos. Todos, Así todos es. hemos salido de ese Big Bang que estábamos todos unidos, con lo cual eh, no hay separación. Todos pertenecemos a ese punto común de la ciencia o de la conciencia que explosionó y creó el universo, ¿no? Así Todos es, venimos del mismo punto. del mismo punto. Perfecto. Pues para comenzar, y para quienes quizá todavía no conocen vuestro trabajo, ¿podrías explicarnos brevemente qué es la Fundación ICLOVI y cuál es su principal misión? Fundación Iclovi nace a raíz de la experiencia cercana a la muerte de su fundador, que es el doctor Xavier Melo. No es doctor en medicina, sino en matemática aplicada. Y le desmontó, le descuadró tanto que estuvo, ya no me acuerdo si 30 o 40 años, es igual, mucho tiempo en que no lo hablaba, solo lo hablaba con unos amigos, pero en el momento en que lo habló, porque eso es lo que hemos visto, que las experiencias cercanas a la muerte, hasta que no se manifiestan, hasta que no se hablan, es como si no hay un cambio. El momento que lo habló, a continuación hizo la fundación. Y esta fundación es como si su eje es la conciencia. Conciencia en la vida, por eso tenemos másters de conciencia y liderazgo social, que al fin y al cabo es liderar tu propio ser. No, no hace falta liderar a los demás, ¿no? Pero es liderar tu esencia desde tu esencia, con conciencia, ¿no? Dándote cuenta. Está el máster de acompañamiento y duelo, máster de percepción extrasensorial. También tenemos un máster para empresas con, bueno, pues con conciencia de que todos debemos llegar a todo, ¿no? Y de que tiene que haber comida para todos, trabajo para todos, una serie de condiciones del ser humano. Y estamos también con un máster de psicología transpersonal. Ese es un pilar, todo es como transmitir, enseñar otra manera de ver las cosas. El segundo pilar es la investigación. Estamos haciendo una investigación muy potente, que es el proyecto Luz. Es ambiciosa. Tenemos en este momento 20 hospitales y se trata de estudiar la conciencia durante el paro cardíaco registrado en los hospitales. ¿Y qué pasa con esa conciencia? Pero tiene que ser cuando tenemos el certificado de un paro, es decir, dentro de un quirófano, dentro de un hospital, que haya un médico que certifique que hay un paro. Y sabemos que a los 10-15 segundos de ese paro, ese cerebro no funciona, cae en inconsciencia y un porcentaje de estos pacientes te dicen que han sido más plenos, con una conciencia más plena que en su vida consciente. Claro, y esto además lo estudiamos a 8 años para ver que esa experiencia que puede durar tan poquito como 2, 5 minutos, porque tienen que reanimarte, si no ya
tus neuronas se van muriendo y no te podrían reanimar en condiciones, te podrían dejar con conciencia vegetativa. Entonces, en ese espacio tan pequeño, cambian su vida de una forma permanente. Y por eso es a 8 años, con un estudio también de las personas que han tenido un paro cardiorrespiratorio en el mismo hospital, pero no han tenido ICM. Entonces hay un análisis con un grupo control, no solo las ECM, sino los que no han tenido ECM y que son del mismo hospital, reanimados por los mismos médicos, etc. Y luego la acción social, acción de divulgación y acciones de potenciar proyectos. Trabajamos también el duelo en la acción social y bueno, apoyamos todos los proyectos y proyectos que las personas que vienen a nuestros másters hacen, que en lugar de ser un proyecto personal, se convierte en un proyecto social. Muy interesante, sí, señor. Pues vamos allá. Muchas veces detrás de esta investigación tan profunda hay también una historia personal. ¿Cómo fue lo que te despertó en ti el interés por estudiar las experiencias cercanas a la muerte? Bueno, yo las empecé a estudiar a raíz de que mi primer marido le hicieron un diagnóstico mortal porque no le dieron ninguna opción ni de tratamiento ni de nada y era muy joven y tampoco le dieron ningún tipo de posibilidad de tratamiento médico em, para mejorar su calidad de vida. Así que yo tuve dos vertientes. Por un lado, me puse a estudiar todo aquello que pudiese darle mejor calidad de vida y ahí monté la consulta porque le había ayudado a él y porque no iba a ayudar a los otros de medicina integrativa, viendo al ser completo, ¿no? Y luego quería darle esperanza. Entonces me puse a buscar en la ciencia todo lo que había para que me dijesen que la vida seguía. En ese momento no había ningún estudio científico, porque era hace muchos años, y únicamente estaban pues, los libros del doctor Raymond Moody, Ujú. de Vida después de la vida, y también los de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, pero ni uno ni otro eran científicos. Pero uno explicaba las ECMs, que él puso el nombre, y dices, bueno, algo hay que estudiarlo, ¿no? Y por otro, la doctora Kubler-Ross de todas las vivencias que le explicaban los pacientes antes de morir. Y nada era traumático, todo era de vida. Y luego también me puse a estudiar toda la espiritualidad de Oriente, ¿no? Y el libro tibetano de los muertos, el libro egipcio de los muertos, todo lo que había y me di cuenta que la espiritualidad y la ciencia van unidos, porque la espiritualidad te estaba diciendo cosas que la ciencia empezaba a estudiar, ¿no? Y murió con mucha paz y dije, bueno, si yo he podido aportar en la vida y en la muerte, porque no voy a poder aportar a que la gente pierda el miedo a morir y de esa manera aprenda a vivir de otra manera, aprenda a vivir con un sentido, con un significado y lo que es importante, porque toda la materia se queda aquí. Muy bien. En las últimas décadas, este fenómeno ha comenzado a estudiarse también desde el ámbito médico y científico. ¿Crees que la ciencia aún es materialista? Sí, 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 es materialista. Ayer estábamos con una entrevista con una física, catedrática de astrofísica, y la ciencia es materialista, total, porque es el método científico. Y en el método científico no le vas a meter otras cosas, ya les ha ido bien. Y el método científico ha ido muy bien para dar leyes a través de la observación, de medir, pesar, de reproducir.
y de predecir, se han podido dar las leyes. Y ahora tenemos leyes, las leyes de la física, y es magnífico, las leyes de Newton, es perfecto. Pero en el siglo XX se descubrió el átomo, se descubrieron las partículas, se descubrió la física cuántica y no, las leyes de la física normal newtoniana no funcionaban. Entonces esa física no sirve. Claro, entonces buscaron encontrar las leyes para esa física. Y en esas leyes de esa física entra la conciencia. Es muy diferente de lo otro. Es el mundo mm, que está por debajo del átomo. Y, claro, dieron premios Nobel a todos los que investigaron la física cuántica, o sea, que eran grandes celebridades, pero chocan la física cuántica y la física normal. Y es normal que choquen. Porque en la física cuántica está la dualidad de la onda-partícula y cuesta mucho pensar que una onda con unas características energéticas pueda transformarse en partícula con características físicas y pueden ser a la vez las dos. eh, Cuesta de entender, ¿no? Pero es que eso es así, que eso es así. Entonces, pues bueno. La física materialista, desde el punto de vista materialista, no avanzará aquí. Avanzará en otras cosas, pero no avanzará porque el ser humano, como decía Richard Feynman, el premio Nobel no se puede analizar desde la linealidad de las matemáticas. Somos mucho más que aquello, ¿no? No somos la suma de piezas. Y fíjate que es que la conciencia desde el punto de vista materialista Ujú. está producida por el cerebro, pero esto es una hipótesis de trabajo, no está demostrado. Y nosotros tenemos que crear otra hipótesis para decir, pues quizá no es producto del cerebro, quizá hay una conciencia mucho mayor que utiliza ese cerebro, ¿no? Porque sería la manera de poder explicar todos aquellos fenómenos que ocurren de, pues, de las experiencias cercanas a la muerte, de las experiencias al borde del lecho de muerte, de la lucidez terminal, de experiencias post-mortem. Todo eso ocurre. No lo podemos negar y ocurre y hay evidencias y dan evidencias. Entonces, lo que tenemos que hacer es estudiarlo, no negarlo. Ujú. Perfecto. He oído algunas entrevistas tuyas y en tu libro también lo pones, que es tener la mente abierta. Tener la mente abierta es que a más estudias, más te das cuenta de que no sabemos nada. Entonces, tener la mente abierta que quizá no tenemos la verdad única y exclusiva, sino que es la verdad hasta ahora, según lo que sabemos, según lo que conocemos, lo que hemos estudiado. Pero eso no es la verdad. La verdad comprende todo eso. Todos somos unos pobres ignorantes intentando saber un poquito más. Y como decía, bueno, no sé, me parece que lo decía, no sé si Pasteur. Pasteur decía, un poquito de ciencia te aleja de Dios y mucha ciencia te acerca a Perfecto. Dios. Entonces es verdad que cuando estudias un poquito y dices, oh, qué maravilla, qué sabio soy. Y luego te das cuenta que no eres nada. Perfecto, muy bien. ¿Y qué quieres decir que la realidad es neutra? La realidad es neutra porque no es ni buena ni mala. La realidad es. Entonces tú, según lo que tú hayas vivido, vas a interpretar esa realidad como buena o mala. Pero otra persona que ha tenido otras vivencias la puede ver diferente, ¿no?
Es que si tú el olor a jazmín a ti te supone que te acuerdas de cuando habías vivido una experiencia maravillosa, una noche maravillosa, que todo funcionaba con tus seres queridos, una cena increíble, y otro, pues a lo mejor recuerda una muerte, con el dolor de la muerte, con el sufrimiento. La reacción ante el olor a jazmín es diferente en uno que en otro, pero la realidad es la misma, es el olor a jazmín, simplemente que tú lo interpretas. Ahí está. Muy bien. Después de tantos Ahora, y testimonios. podemos aprender, Sí. si sabemos que la realidad es neutra, interpretarla de manera que no nos haga daño. Ah, interesante. Muy bien. Después de tantos testimonios e investigaciones sobre las experiencias cercanas a a la muerte, ¿crees que la conciencia es simplemente un producto del cerebro o podría existir de manera independiente de él, como has hablado al principio? Bueno, yo creo que es independiente y yo estoy por las teorías que dicen que la conciencia es una unidad fundamental del universo y que in-forma informa al universo. O sea, le da como la información para que el universo se realice. Tiene todo el material, ¿no? Y pues es lo mismo a otros niveles. Yo me imagino que para hacer una casa uno tiene que tener un plano, tienes que diseñar un plano. Eso es una información. Y el plano tiene que estar diseñado para que se pueda realizar. Tienes que seguir un plan. Y esa conciencia para mí es la que tiene el plano de cualquier cosa. Con ese mundo de todas las posibilidades, ahí está. Simplemente las tienes eh, que traer para materializarlo, ¿no? Tienes que colapsar la onda para que se produzca ese colapso de onda que es la partícula, que es la materia. Perfecto. También, pues llegando a este punto, cuando los pacientes relatan estas experiencias que reaccionan normalmente, perdón, cuando los pacientes relatan estas experiencias sobre las cercanas experiencias a la muerte, eh, normalmente los equipos médicos, ¿cómo que lo atienden? ¿Qué perciben? ¿También algún impacto o reflexión especial de escucharlos, de la experiencia que ellos han tenido? Bueno, hay de todo, pero la mayoría todavía les dicen, no, no, es que esto es el estado en el que estás, eso es la medicación que llevas, eso son alucinaciones. Claro, esa es la teoría, porque si nos han enseñado en la facultad que el cerebro es el productor de la conciencia, no puedes haber tenido otras visiones mientras un cerebro estaba parado, ¿no? Entonces no existen y son alucinaciones, pero es que no pueden ser alucinaciones, porque lo primero que necesita una alucinación es que haya un cerebro que funcione. Si no está funcionando, no existe la alucinación. Luego no tienen ningún patrón. Las ECM sí, hay un patrón. Hay unos ítems, 16 ítems de la escala de Grayson. Una alucinación nunca te cambia la vida. Las ECM te cambian la vida. Entonces, ahí está. Nosotros estamos haciendo vídeos que estamos repartiendo por los hospitales para que el médico y personal de enfermería y que atienden a estos pacientes que puedan haber tenido una ECM sepan que es real y sepan cómo tratarlos. Porque hace mucho daño, porque se cierran, porque si no los van a mandar al psiquiatra, les van a dar medicación y, claro, es una vivencia muy intensa que no pueden compartir con nadie y, y bueno, y es bueno que lo compartan y que sepan que es una cosa normal, no pasa nada. Al contrario. Claro.
Algo que llama mucho la atención es que muchas personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte dicen que su vida ha cambiado profundamente. Desde tu experiencia, ¿qué transformaciones suelen experimentar estas personas en su vida diaria? Muchas, muchas, muchas. Que no quiere decir que las tengan de repente, Ujú, porque primero pasan por la noche oscura del alma, normalmente. Porque, claro, viven dos realidades. En una estaban maravillosamente bien y esta llena de competencia y de materialidad, es difícil vivir. Bueno, pues cuando ya han pasado esa noche oscura, ujú, primero es que no tienen miedo a la muerte. Esto es sistemático, no tienen miedo a la muerte porque saben, no es una creencia, saben con todo su cuerpo que no existe la muerte, que ellos estaban mientras se veían fuera de su cuerpo cuando los estaban reanimando, sabían que estaban vivos y se sentían más vivos que nunca y sentían que aquello que están reanimando es como el vestido, no es nada. Entonces, no tienen miedo a la muerte. Vuelven más espirituales, que no quiere decir religiosos. Eh, Hay gente que dice, esto es el antídoto para los ateos, porque ateo que tiene una experiencia cercana a la muerte cree en Dios. Y bueno, crees en Dios, el universo, como quieras llamarlo, en algo superior que te llena de amor, que no tienes palabras para explicar ese amor, que te has sentido no juzgado, nadie ha juzgado tu vida. Tú has tenido una revisión de vida y tú has sentido lo que has hecho al otro desde el sentimiento del otro, porque pueden pensar lo que piensa el otro, pueden sentir lo que siente el otro y eso es lo que a ti te duele. Em, Cuando vuelven ya no hacen, muchas veces dejan el trabajo, si ese trabajo lo hacían por dinero y no porque les gustase o porque les aportase. Cambian el trabajo, pueden cambiar de pareja, pero porque es muy difícil convivir con una persona que no ha evolucionado como uno. Entonces, normalmente se va es la pareja, no es que uno abandone porque ha tenido una FM. No, se va la pareja porque ya no tiene cosas para compartir de las de antes y ya no conoce a esa pareja. Em, Son mucho más altruistas, ujú. se dedican al voluntariado, a ayudar a los demás, a que tengan cosas, que las cosas que se van a llevar de aquí o que nos vamos a llevar son las cosas con corazón. Es lo único que nos llevamos, son las experiencias en nuestro corazón que se quedan ahí y lo que dejamos en el corazón de los demás, lo material, todo va aquí. Algunos vienen con algunas capacidades, que puede ser pues telepatía, puedes ver auras, puedes tener clarividencia o clariaudiencia, pueden ser sanadores. Algunos vienen y se sanan de una enfermedad terminal en grado máximo y vienen y la enfermedad ha desaparecido, ¿no? O sea que hay muchos cambios. Yo siempre digo que estas personas vienen como mensajeros de que la vida sigue, mensajeros del amor, de la esperanza y de la paz. Así es. Pero si no lo cuentan, no están haciendo la misión Y se sienten mal. Sí, y se sienten mal. interiormente se sienten mal, sí. Sí. ¿Es necesario pasar por estas situaciones para sentir esa percepción que ellos sienten? ¿O hay personas que no han pasado por esas situaciones y han tenido percepciones igual? Sí, las ECMs, o sea, las que a nosotros nos gusta estudiar desde la ciencia, es las que han tenido un paro. Pero claro, hay muchas otras
que también han tenido esas experiencias y no han llegado a un paro. Entonces, aquí también podríamos decir cuando dicen que en un paro es el cerebro agonizante que te da esa luz y esas visiones, tendríamos estos otros casos de experiencias cercanas a la muerte, que su cerebro estaba bien, o sea, no pasaba nada. Puede ser en meditación, puede ser sin que te pase nada, puede ser en una enfermedad crónica, puede ser en una depresión. Pueden ser por psicotropos, puede ser por respiración determinada. O sea, hay muchas situaciones que te pueden llegar a tener esta experiencia mística o experiencia fuera del cuerpo y te pueden cambiar sin necesidad de morir, de estar a punto de morir. Bien. En el caso de los niños que viven este tipo de experiencias, dicen haber visto a personas que han dado detalles del ser que ha visto y que los Sí, familiares informan que son seres fallecidos. sí. ¿Es la infancia una etapa con una visión natural más conectada con lo trascendente? Totalmente, totalmente. Los niños no tienen desarrollado esa lógica, esa razón, y entonces están en contacto con todo. Y lo encuentran natural. Y por eso los niños lo cuentan enseguida y lo encuentran como lo más natural. No lo van escondiendo como los adultos y te dan detalles de, pues he estado con el abuelito que no lo ha conocido nunca y el abuelito me ha dicho que dónde dejaste la pipa que tenía, que no sé qué. Dan detalles o cómo iban vestidos y a veces me viene a la mente pues de una mujer concreta que era un vestido de boda y que tenía la hija guardado en un baúl que no había visto nadie, que tenía cerrado. Entonces te dan todos los detalles del vestido, los colores, los adornos. Claro, eso cómo lo pueden saber. Claro, Los niños es muy impactante. Lo que pasa es que los padres quieren que el niño sea normal y que no lo vaya contando. Entonces le bloquean todo eso. Pero un niño que tenga una ECM, en su desarrollo no sabes qué es por la ECM y qué es por lo que hubiese sido el niño. Como un adulto que ya ha tenido unas características, su vida, él era de determinada forma y luego después de la ECM es de otra. El niño no sabes. claro. Por eso los niños que tienen una ECM no suelen cambiar de pareja, porque ya son así. Y la pareja les conoce así. Bien, o sea, es muy interesante. Porque en realidad yo creo que ahí está, y yo creo que los padres, si estuvieran también, como se dice, la mente abierta, pues podrían ayudarlos a que, bueno, es una cosa natural y normal. Y yo Claro, creo que no se alteraría, porque claro, y hay veces que los niños, cuando están viendo ciertas cosas moralmente, hasta incluso ellos dicen, eso está mal. Y nadie le ha dicho si está bien o está mal. Siempre ellos mismos están diciendo, sí, eso está mal, eso no es así. sí, O sí, estás sí, diciendo algo que no es real. sí, sí, sí. Y ellos, luego, esa contradicción, no digas esto, no digas, tienes que decir una mentira, su mente no le entra esa realidad que ellos están diciendo, los padres, con lo que ellos están sintiendo. Sí, pero eso es ignorancia de los padres y también temor de que al niño lo marginen o le digan que está loco, que no lo pase mal el niño. Ahí está. Mm. ¿Podría ser que antes de venir a este mundo, nuestra conciencia existiera en otra realidad y que al nacer vayamos olvidando poco a poco ese recuerdo? Sí, sí, claro, porque si sabemos que somos energía y que la energía sigue a la muerte, o sea, continuamos, lo lógico es pensar que también está antes.
No puede ser que después de morir seamos energía eterna y esa eterna no esté antes de nacer. Si es eterna y está antes de nacer, durante el nacimiento y después en la muerte. Siempre está esa energía. Y lo que sí que cuando, bueno, pues cuando venimos olvidamos. Somos seres multidimensionales que cuando nos ponemos este traje 3D para vivir la experiencia 3D, olvidamos. Pero están viniendo muchos niños que recuerdan Así es. y ahí está, y que recuerdan vidas pasadas. Yo tengo pacientes que sus hijos les dicen recuerdos de otras vidas o que los han elegido a ellos de padres, especialmente a la madre, cómo la vio, cuándo la vio, qué vestido llevaba, cómo era, cómo llevaba el pelo, mm, todos. O niños que te dicen, mm, eres mi mamá preferida, las anteriores no me gustaban, quiero que siempre vivas conmigo. Y dices, bueno, o que te acuerdas cuando me ponías, me cortabas el pelo porque yo llevaba un pelo muy largo. Te dicen cosas de otra vida, también con esa madre, Ujú. pero de otras vivencias. Claro, eso, y te lo dicen hasta una edad, luego ya no. Claro. No. Ante estos estudios, inevitablemente nos llevan a una pregunta sobre cuestiones más profundas. Desde el punto de vista personal y profesional, ¿qué opinas sobre la reencarnación? Para mí es lógica. Para mí es totalmente lógica, no puede ser que una vida, una única vida con un universo tan inmenso sea la única. Es que para mí no entra dentro de la lógica, porque a ver, yo porque he tenido la suerte de nacer, que he podido estudiar, me he podido alimentar en un país en paz. ¿Por qué otro vive 9 meses, un año, está lleno de enfermedades, de guerras, una sola vez en este universo tan inmenso? Para mí no sería justo. Entonces me parece más lógico pensar que es una evolución de conciencia y todos estamos en ese camino de evolución de conciencia y vamos aprendiendo y vamos incorporando lo aprendido a nuestra alma. Y bueno, entonces para mí es lógico que te reencarnes y que todos pasemos por todo. Pero independientemente de mi opinión personal, es que hay estudios científicos del doctor Ian Stevenson muy bien realizados sobre casos de reencarnación y evidencias absolutas de casos de reencarnación. Y bueno, en la Universidad de Virginia actualmente siguen toda la investigación que hizo el doctor Jan Stevenson, actualmente la sigue el doctor Tucker. Ujú. Desde luego es bastante amplio ese sobre la reencarnación y la verdad es que está muy interesante. En Mm, algunas personas, como ya has hablado antes, han tenido en la experiencia, han notado que comienzan a sentir una facultad extrasensorial o como nosotros lo llamamos mediunidad. sí. Estas personas que ya van como cambiando, es algo que ya como si necesitaran exponer aquello que van sintiendo, que han tenido conocimiento sobre aquellas personas que van conociendo. A ver, a veces les complica la vida. Estos dones son para el otro, o sea, son para dar al otro. Ujú, Pero claro, a veces tienes que aprender a que tienes que controlar un poquito esto, porque si no, puede ser tremendo, ¿no? Pero siempre todo lo que tenemos es para el otro, es a través de mejorarnos nosotros, es poder dar lo mejor a los demás.
Sí, nosotros lo hemos notado muchas veces, ¿no? En personas que tienen esa facultad, por decirlo así, y lo quieren dar todo. Entonces muchas veces dicen, no, 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 no es así, no es No es así. así, Hay que primero uno saber controlar todas esas claro, emociones, sensaciones y luego pues poco a poco pues ir ayudando. No es necesario hablar, sino actuar, actuar por el claro, bien y por el bien de los demás. Y entonces claro, ahí claro. poco a poco pues vas viendo otras nociones, otros conocimientos que puedes poco a poco ayudar a la persona que se va abriendo, por supuesto. Sí, sí, y que quiere ser ayudada. No, Eso es, porque eso es lo no, primero. Hay sí. muchas veces que se empiezan, mira, esto Mm, es buenísimo, esto te va a llevar te va a llenar la vida, etcétera, y sí, en vez de hacer un bien, estamos sí, haciendo sí, un mal porque no está preguntando, que no claro, está todavía preparado para claro, tener claro. ese conocimiento. Sí, 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 Pues bajo tu experiencia, ¿puede ser positivo también educar sobre la muerte y el suicidio? totalmente. No, no es que sea bueno, es que es necesario. Es necesario hablar de la muerte y es necesario traer la muerte a la vida y que es algo normal con la vida. Eh, no puede existir vida sin muerte. Son los dos cables de la misma corriente eléctrica. Entonces, ¿por qué lo vas a tener escondido? Para cuando seas muy viejito, que ya te toque y entonces, a ver, y la caja de Pandora, no, no, porque tener miedo a la muerte es tener miedo a la vida. Y como vives, mueres. Entonces, si tú aprendes a valorar lo que tienes, si no lo valoras, no lo puedes agradecer. Si no te das cuenta de que tus piernas te sirven para caminar, de que las manos te ayudan, de todo lo que, la maravilla que tenemos y no te das cuenta hasta que lo pierdes, es una lástima, ¿no? Entonces es darnos cuenta, tomar conciencia de la maravilla de la creación, darnos cuenta de que somos seres perfectos y que, bueno, pues dar gracias a nuestras manos, a nuestras piernas, a nuestra visión, que podemos ver, que podemos oír, que podemos comer, que podemos disfrutar. Dar gracias por las plantas, por la puesta de sol, por la salida de sol, por la amistad, por tantas cosas. Entonces, aprender a vivir en el aquí y ahora. Entonces, cuando tú aprendes a vivir esto, mueres igual. No, no te has quedado enganchado, has perdonado en el cada día, te has perdonado a ti, has perdonado a los otros, no vas acumulando, trabajas el desapego. Pues la muerte es un paso más, como decía una paciente mía, es como cuando estás durmiendo y pasas de un sueño a otro. Es tan rápido y tan fácil como eso. No tiene más misterio. Pero nosotros nos aferramos aquí y estamos entre dos mundos, peleando. Por eso es importante quitar el miedo a la muerte, porque el miedo se quita a través del conocimiento. Por eso la investigación, por eso la divulgación, todo eso para quitar miedos a la muerte y para aprender a vivir valorando la vida, ¿no? Ahí está. Porque yo creo que es ahí que donde está en la persona en despertar que los apegos lo único que traen muchas preocupaciones, como se está Sí, viendo últimamente, miedo a que lo que va a pasar, como ahora está ocurriendo en el mundo, que no sabes lo que va a pasar al día de mañana, sino saber valorar bien la vida en el día de hoy, como tú estás diciendo, y ver la naturaleza, ver las cosas de otro punto de vista muy diferente. Y ya no se preocupa tanto, porque como ahí está cuando reconoce que la vida continúa, pues la muerte es un sueño. Mañana sí, estoy aquí, hoy estoy aquí, mañana puedo estar en el otro lado, pero sigo siendo consciente y hay que tener sí. una realidad que nos hace despertar una visión mucho más grande de la que tan corta nos limitamos a este mundo material. La verdad es que Sí. sí. Y fíjate que las personas que tienen una ECM, por un lado, hablan de pactos, que es un pacto de nuestra alma, por otro lado, te hablan de que entienden todo lo que les ha pasado
entienden su razón de ser y que es ese pacto que tenías previo, que no es que te quisieran fastidiar, sino Ujú. que tu alma quiere sacar todo lo mejor de ti. Y desgraciadamente, si todas las cosas van bien, no solemos dar grandes cambios, pero sí, y además decimos, Virgencita, que me quede como estoy, o sea, no te quieres mover. Pero cuando la vida te quita toda esa alfombra debajo de los pies y te encuentras con el agujero que estaba tapando la alfombra, ahí cuando te hundes es cuando tienes que empezar a buscar y empiezas a encontrar y empiezas a buscar caminos diferentes porque las herramientas de antes ya no te sirven y se abre un camino nuevo. Y cuando miras para atrás en el tiempo dices, fíjate, es que no puedo decir que aquello fue malo, porque gracias a aquello yo soy así, yo he cogido este camino y yo me he encontrado con todo esto, ¿no? Entonces no hay nada malo, Ahí está. Yo creo que muchas veces cuando tocamos ese fondo es para despertar también cualidades que tenemos dormidas. claro, Y hay a veces que dicen, mira, si no hubiera sido por esto, ahora no estaría viendo otra forma de vida, otra forma de ser, otra forma de actuar. Entonces yo creo que por eso que lo malo no es tan malo, sino es malo, exacto, es bueno porque te hace salir de otras cosas que antes no te dabas cuenta. exactamente. La verdad es que sí. También en los últimos años se habla mucho de la relación entre la conciencia y el corazón. ¿Qué papel crees que juega el corazón no solo como órgano físico, sino como centro emocional en nuestra conciencia? Bueno, es muy importante. Para mí nos hemos dedicado 4 siglos al método científico, al cerebro, nos hemos olvidado del corazón. Entonces, a raíz de que empezaron los trasplantes del corazón y a raíz de experiencias que tenían los trasplantados de corazón, no todos, pero un porcentaje en todos los países, y está descrito en la literatura médica, empezaron a estudiar qué pasaba allí y empezaron a ver que el corazón tiene un sistema nervioso propio con 40.000 neuronas que produce hormonas, que bueno, tiene unas características muy especiales. Tiene un campo electromagnético 5.000 veces más potente que el del cerebro y tiene más aferencia, o sea, manda más información el corazón al cerebro que el cerebro al corazón. El corazón es el primer órgano que se crea y desde las 2 semanas y media, 3 semanas, empieza a latir hasta que te mueres. O sea, el primero que da vida es ese corazón que crece, ¿no? Y ahí hay una información. Y hay una información que en los trasplantes pues, se vio que algunos pacientes tenían una información del donante. Ujú. Y es curioso, ¿no? Personas que se cuidaban muchísimo en la alimentación, en la salud. Resulta que a partir de que las han operado, únicamente quieren tomar hamburguesas, alitas de pollo con muchas salsas. mm, bueno, y resulta que luego es que el corazón era de un adolescente. ¿Sabes? Que lo único que su premio era ir al McDonald's. Claro. Sí, entonces han visto muchas cosas de esas y el corazón es algo más que un órgano. Sostiene el hilo de vida que te dicen los antiguos, los orientales. El hilo de vida está en el corazón, pero también todo el campo de información de esta vida y de todas las vidas. Ujú. Interesante. Después de tantos años escuchando testimonios de personas que han estado al borde de la muerte, ¿qué es lo que más ha cambiado en tu propia forma de entender la vida?
Pues mira, total, pero ya empezando desde la pérdida de mi primer marido, es que lo que tienes hoy, mañana quizá no lo tienes o dentro de 2 horas no lo tienes. Entonces es aprender a valorarlo todo, a agradecerlo todo, a disfrutarlo todo y a no apegarme a nada. Sé que todo es materia y que la gente cuando se va, pues no ha podido disfrutar de los hijos, no ha podido disfrutar de la pareja, no ha podido disfrutar de la casa porque se han pasado trabajando toda la vida. Yo trabajo mucho, pero disfruto mucho, Claro. tanto con lo que hago, con mi vida a mi alrededor, ¿no? Porque se trata de eso y el día que me toque, pues me iré, espero sin apegos porque los he trabajado. Ujú. Yo creo que es eso, que muchas veces es el tener de que uno cuando hace todo a gusto, Sí, no tiene pérdida de ninguna porque lo ha disfrutado. No es el apego de decir, es que si en sí, esto no sé vivir, no sí, sé cómo llevar mi vida. Pero si sí, ya sabes y lo has sí, disfrutado, una persona cuando disfruta, pues dice, bueno, pero hasta el momento, aquel momento me sirvió para disfrutar, para vivir, claro. para todo, ¿no? Entonces yo creo que es ese sentimiento de, Sí, de que así ha disfrutado de todo en la vida sin apego. sí, sí. Es muy interesante. ¿Y para ti qué es el amor? Porque hablas mucho del amor. El amor es todo, absolutamente todo, todo. Hemos venido aquí por el amor, somos una creación divina a través del amor, estamos en un mundo creado a través del amor y lo que venimos es a dar amor, a agradecer y a dar amor. No, todo es amor, el amor es lo que cura todo, el amor es lo que es la base de todo, Ujú, es todo. Pero una cosa es amor en pequeñito, que ahí están los apegos, y otra es el amor, ¿no? Entonces hay que abrirse al amor en grande. ujú. Dentro de los conocimientos nosotros espiritistas, como dice que el universo está hecho de amor. Exactamente, Y por el eso amor, nosotros nacemos de amor, que es ya no solo de la pareja, sino del universo que nos eso es. brinda ese amor para que podamos existir, ¿no? Así es. Ahí está. Muchas pacientes dicen que al regresar pierden el miedo, como hemos hablado antes, a la muerte y comienzan a valorar más el amor y la comprensión. ¿Crees que estas experiencias nos están recordando lo que realmente importa? Claro, claro, claro. Nos están explicando lo que importa, que y lo material todo se queda aquí. Por eso no tienen miedo a la muerte, porque saben que la vida sigue, que es el amor y que aquí van a dejar todo. Todo lo material lo van a dejar aquí, o lo vamos a dejar, pero que ellos lo saben y saben que lo único que vale es el amor con el amor que has hecho las cosas, desde dónde has hecho las cosas y desde el egoísmo, desde el altruismo, desde dónde y, y lo que has dado a los demás. Fíjate que dice, pues por sus acciones los conoceréis, ¿no? Ujú. No sirven de nada las palabras las lleva el viento, ¿no? Ahí No está. sirven de nada las teorías si no se ponen de manifiesto. Así es. Así es. La verdad es que sí. Todas estas experiencias, ¿nos puedes decir qué están aportando a la humanidad las experiencias cercanas a la muerte o qué sentido le estáis dando para que la persona conozca esas situaciones, esas investigaciones? Que somos más que materia, que somos seres de luz, somos energía, somos seres trascendentes, que la muerte es solo del envoltorio, porque somos seres multidimensionales y en esta visita a un continente, a un universo 3D, nos ponemos el vestido 3D.
cuando vamos allá al sitio de la eterna primavera, dejamos el abrigo aquí. No, no tenemos. Y perder el miedo a la muerte. Yo creo que el mayor bien que podemos hacer es poner vida y muerte al mismo nivel, sin ocultarlo, que los niños lo vivan, que es que actualmente se les está ocultando. Los niños no dejan ver al abuelo que se está muriendo o no les evitan ir a un tanatorio o les evitan que no sufran y no saben que la muerte existe y la ven como una cosa horrible y no, es algo natural, es algo natural. Perfecto. Ya para terminar, si pudieras dejar hoy un mensaje a toda la humanidad sobre cómo deberíamos vivir nuestra vida, ¿qué nos dirías? Pues lo que has dicho tú antes, con amor, vivir la vida con amor, Sí, por el amor. el amor. Pues mira, te he robado un párrafo que has hecho en tu libro que me ha gustado muchísimo y si te lo voy a decir, que pusiste, el amor es nuestra mejor defensa, nuestra mayor protección, inmunidad, nuestra unión con el universo y la fuente de causalidad y las sincronicidades. La verdad es que es un texto muy bonito y la verdad es que es así. El amor es todo lo vence. Todo. Pues muchísimas gracias, Antonio. A ti por estar con nosotros y que esto pues aporte también ese granito de arena para todos, de que todos unidos pues de alguna manera eh, llevaremos un mundo mejor también y cambiar la forma de pensar y de vivir en este mundo terrenal. Muchísimas gracias por esta Gracias a ti. entrevista y espero que en otra ocasión podamos tener otra, si Dios Muy quiere. bien. Gracias. A ti. Hasta luego. Hasta luego. Quizás las respuestas definitivas sobre la vida y la muerte todavía no la tengamos, pero cada testimonio, cada investigación y cada reflexión como la que hemos escuchado hoy nos recuerdan algo muy importante, que la vida puede ser mucho más profunda, más consciente y más llena de sentido de lo que a veces imaginamos. Tal vez el verdadero desafío no sea comprender completamente lo que hay después de la vida, sino aprender a vivir esta vida con más amor, más conciencia y más humanidad. Por ello, muchísimas gracias por haber escuchado esta entrevista.